que vea este vídeo estará de acuerdo con iniciar nunca alguna guerra contra ninguna población, a no ser de que este vídeo lo vea algún determinado político. Político que formaría parte de la cabeza de un estado, y son los estados quienes han cometido las mayores atrocidades de la historia de la humanidad. Según el padre del anarcocapitalismo, Murray Rothbard, la guerra es la salud de los estados. Y así es. Si ves este vídeo completo, entenderás por qué inician la guerra los estados y cómo funcionan. Y entenderás además por qué la única alternativa para acabar con estas es que dejen de existir los estados. ¿Por qué se inician las guerras y por qué el estado vive de la violencia? Hay que comenzar explicando la naturaleza de las guerras y los estados, por lo que vamos a definir la guerra. La guerra es aquel conflicto social en el que dos o más grupos de humanos relativamente masivos se enfrentan de manera violenta, a menudo con resultado de muerte y daños materiales de una entidad considerable. Por tanto, para que una guerra se inicie, tienen que existir los medios para que ésta comience. Entre estos medios podemos destacar los materiales y los humanos. Se necesita una gran cantidad de personas para hacer la guerra, y muchísimo dinero o recursos para comida, armas, equipaje, sueldos, indemnizaciones, etc. El Estado es el único que puede cumplir estos dos requisitos para iniciar estos conflictos a gran escala, o individuos dentro del Estado que inicien una guerra civil rebelándose a él, ya que cuentan con el monopolio de la violencia, con lo que pueden extraer recursos de su población para financiar los salarios de los soldados, el componente humano, y las armas, el componente material. Entonces, ¿por qué los estados inician la guerra? La respuesta yace en la naturaleza misma del Estado y las personas en posición de poder. A diferencia de los individuos y las empresas privadas, los estados, como tienen acceso a vastos recursos y la capacidad de movilizarlos según sus propios intereses, podrán usarlos de la manera que se les antoja, incluyendo la guerra. Esta capacidad viene dada por el monopolio de la violencia, término que todo libertario usa en promedio de 100 veces al día. Y es que el Estado, si primero no usase la violencia para extraer recursos coactivamente de la sociedad, no podría financiar sus ejércitos. Ejércitos que paga después para seguir saqueando a la sociedad, ya que si decides no pagar te vas a la puta cárcel. Y créeme que no irás de manera pacífica. Por lo que no solo usa la violencia en las guerras, sino también para mantenerse existiendo. Y eso es bastante contrario a ser pacífico. Si le das a una persona, sea elegida o no democráticamente, la capacidad de movilizar ejércitos, tanques, casas, bombas y todo lo que les apetezca inventar, sea por la razón que sea, existe siempre la posibilidad de empezar una guerra. Y siempre que esa posibilidad exista, es muy difícil que vivamos en un mundo pacífico. Un político puede tener muchas razones para iniciar una guerra: controlar recursos, expandir su territorio, imponer su ideología y cultura, o por el simple hecho de aumentar su poder. Podríamos decir que se está deduciendo demasiado. Que los políticos tengan acceso a vastos ejércitos no tiene por qué derivar en que se inicien guerras. Y aunque parezca que puede tener sentido, ni de broma pasa eso. Solo en los últimos 2000 años han habido miles de guerras en el mundo, y teniendo en cuenta su duración, es probable que nunca la Tierra, desde el nacimiento de Cristo, haya tenido un solo año sin que haya alguna batalla en alguna parte del mundo. La pregunta entonces debería ser: ¿por qué no iban a iniciar guerras los estados con todos los incentivos que tienen? Y más teniendo en cuenta que quienes llegan al poder están dispuestos a sacrificar mucho por estar en el trono. Que si traiciones a compañeros, que si decir que no a tus principios y muchas cosas más. Pues ¿cómo no entonces estarían dispuestos a sacrificar vidas humanas inocentes con tal de cumplir sus objetivos individuales y egoístas? Y es que les recuerdo que tanto empresarios como políticos buscan maximizar su beneficio personal de manera egoísta. Sin embargo, el empresario tiene que ofrecer al consumidor algo que éste demande, y el político tiene que hacer lo posible por llegar al poder. Nosotros defendemos que en ausencia de un Estado, y por tanto sin que exista un monopolio de la violencia, es decir, en un mundo con una red de empresas privadas de seguridad que compitan entre ellas, las guerras en el mundo no existirían. ¿Por qué las empresas no pueden iniciar las guerras? Una vez aclarado que los estados pueden tener los incentivos a empezar una guerra y cómo necesita usar la violencia para existir, mucha gente puede pensar que entonces, si no existe Estado, las empresas privadas de seguridad u otras empresas pueden iniciar guerras contra otras para ganar cuota de mercado o las razones que éstas tengan. Vale, pensar eso es un error teórico. Primero, el objetivo de una empresa es maximizar beneficios, y financiar una guerra tiene costes demasiado elevados para cualquier empresa. Entre ellos están los costes de salario, los costes armamentísticos y los costes de reparar todos los daños ocasionados en tu empresa y a terceros inocentes, si es que les indemnizan. No dan las cuentas. Y es que si un Estado, hiperendeudándose y robando a los contribuyentes dinero para financiar la guerra, acaba bastante mal financieramente hablando, imaginen una empresa que ni de broma se acerca a los montos de dinero que maneja un Estado. Añadir que los costos de una empresa son para después rentabilizarlos, pero matar gente no es que salga muy rentable, que digamos. Incluso para ponérselo fácil a quien no está de acuerdo, una empresa gigantesca y que tenga unos beneficios extraordinarios podría usar estos en teoría para financiar la guerra, y parece algo razonable.
aunque tiene fallos. Aunque mira, aquí hago una pequeña pausa para decir que este tipo de empresas no existirían en un mundo narcocapitalista. Esto lo explicaremos más adelante en un futuro, por lo que te recomendamos que te suscribas y actives la campanita para no perderte ese vídeo. Primero, esos beneficios extraordinarios no es que los use y está financiada toda la guerra, ya que suelen durar largos periodos de tiempo. ¿Ustedes creen que la empresa estaría dispuesta a cometer el riesgo de estar años metida en una guerra? ¿De dónde sacará el dinero para seguir luchando si destina sus beneficios a matar gente en vez de producir más? O sea, un estado puede hacerlo porque puede seguir extrayéndole recursos a la sociedad, pero una guerra no. Y si pierde la guerra, ¿cómo sigue expandiéndose si no puede reinvertir los beneficios? O sea, que perder la guerra es sinónimo de quebrar. ¿Y qué pasa con los accionistas? ¿Se quedarían sin beneficios solo por financiar la guerra? ¿Permitirían estos que la empresa entre en guerra? Segundo, la guerra sale tan cara que lo más lógico es no entrar en una y buscar vías más baratas de resolución de conflictos, más cívicas y más seguras. Y es que no se nos ocurren razones por las que una empresa iniciaría una guerra. De hecho, está mal llamarlo guerra, ya que guerra es entre estados. Si una empresa inicia una guerra contra otra, no se verían imágenes de civiles muriendo y bombas cayendo. Se vería más bien como las pelis del Padrino con ajustes entre mafias. Y esto de las mafias es lo que vamos a ver a continuación. Pero antes te animamos a que si te está gustando el vídeo, nos dejes un buen like. Gracias. ¿Por qué? Las mafias sí pueden iniciar guerras. Las mafias sí pueden iniciar guerras, pero guerra entre comillas. Y la culpa de que esto pase, adivinan de quién es. Del Estado. El Estado primero prohíbe cosas como las drogas por X razones. Y eso lo criticaremos ya en algún vídeo. Y personas que quieren hacer negocio con ello, lo deben hacer mediante una empresa en el mercado negro. O sea, una mafia. Otra cosa es el tráfico de órganos y de personas, que sí son delitos y lo condenamos. Y son delitos hoy y lo serían en el anarcocapitalismo. Por eso ponemos el ejemplo de las drogas, que es algo legítimo. Si una mafia tiene un conflicto con otro, no puede resolverlo mediante las vías judiciales modernas porque básicamente se estarían delatando a sí mismas. No pueden ir al juzgado y denunciar a la otra mafia. Entonces la mafia tiene dos opciones, o la guerra entre ellas, o crear la justicia privada y usarla. Como podemos entender, las mafias no usan tribunales privados, sino más bien revólveres. Y esto tiene varias razones. La primera es que arreglar los conflictos mediante la justicia privada, pero justicia privada clandestina lo hace casi inviable. No tendría varias opciones de empresas a las cuales pedir que medien el caso, ya que si hay Estado, no habría libertad de empresas de justicia. Y si surgieran empresas clandestinas de arbitraje o justicia, es muy difícil comprobar desde la clandestinidad, la fiabilidad y accesibilidad de esta, a diferencia de un libre mercado de justicia que la reputación jugaría un papel crucial a la hora de elegir árbitro. Además que no sería un negocio muy rentable tener una empresa de justicia privada para solo mediar casos de mafia. También podemos sumar que la influencia de hacer algo ilegal sobre el comportamiento de los individuos los tienta a cometer más ilegalidades. Si ya es ilegal vender drogas y me estoy jugando el pellejo por estar vendiéndola, no empeoraré mucho si ejecuto a alguien en cuanto al riesgo de ir a prisión. Sin embargo, si vender droga es legal y decido solucionar un conflicto mediante la violencia, el estado de esa persona empeora mucho, ya que no tenía riesgo de ir a prisión o que lo condenen a pena de muerte y ahora sí lo tiene. Las mafias tienen sus códigos de honor y costumbres, y por todo lo nombrado anteriormente, recurren a guerras entre ellas para solucionar conflictos, a diferencia de conflictos en mercados libres que los solucionan con justicia, aunque lamentablemente sea justicia estatal y no privada. Y es que, ¿ustedes piensan que el panadero que les da el pan, si tiene una disputa con un vecino y no existe un Estado, iría a matar a su vecino? ¿O buscaría una manera de mediarlo pacíficamente, que es como lleva actuando toda su vida? ANCAPia es la única vía para terminar con las guerras para siempre. Entonces, si los estados inician las guerras, los estados usan la violencia para existir, y los estados incentivan la violencia de las mafias al no dejarlas actuar en libertad, se llega a la conclusión de que la existencia del Estado es incompatible con la paz. Y en ausencia de Estado, lo mejor es que exista una sociedad anarcocapitalista, que es el método de organización social que explicamos en este canal, ya que creemos que es el mejor posible porque carece de los incentivos para la violencia y tiene todos para la prosperidad, la creación de riqueza, y podría ser una lista de ellos larguísima, pero no quiero que el vídeo dure mucho. Si te interesa por qué el anarcocapitalismo saca lo mejor de la humanidad, te recomendamos de nuevo que te suscribas y le eches un vistazo a alguno de nuestros vídeos, ya que exploramos la viabilidad de este sistema. Bueno, para concluir el vídeo, creo que sería bueno sentarse a reflexionar. Aunque tú estés en contra totalmente de las guerras por lo atroces que son, cosa que podemos compartir, si defiendes o aceptas la existencia de un Estado, deja aceptar en esa decisión personal que la existencia del mismo, por todo lo dicho anteriormente, es consustancial a un mundo donde muchos se maten por unos pocos. Siempre que existe un Estado va a estar la posibilidad de que se inicie una guerra. Y la van a iniciar como ha sucedido a lo largo de toda la historia y como sucede hoy cuando subo este vídeo en Ucrania y Palestina. Y como seguramente seguirá sucediendo en el futuro, y es que queda claro que la paz no es compatible con que existan los estados. Ya con tan solo existir, para poder hacerlo debe ser violento, sin la amenaza de cárcel, de multa,
y la extorsión de los cuerpos policiales, ¿cómo se cobrarían impuestos? No hay más que ver que la gran mayoría de imágenes violentas que vemos por internet son de guerras que causan los estados, de cuerpos del estado usando la violencia contra personas sin justificación alguna o de organizaciones ilegales a las que el estado les prohíbe acceder a resoluciones de conflictos ordinarias. Las mayores atrocidades las han cometido los estados, por lo que decir que vivir en anarquía sería una purga es tener una venda en los ojos y no darse cuenta de que las mayores matanzas y crueldades, como fusilamientos, cámaras de gas o bombas atómicas en ciudades de personas inocentes, son actos cometidos por los estados. Si te hemos hecho pensar con este vídeo, hemos cumplido nuestro objetivo. Nos encantaría muchísimo que compartieras tu opinión en los comentarios, ya que las leemos todas. Muchas gracias por ver el vídeo. Y nos vemos en donde habrá paz, en Ancapia.